Tienes en tu casa objetos que podrían estar atrayendo presencias demoníacas sin que lo sepas. La Escritura nos advierte con claridad: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo y la abominarás, porque es anatema. Deuteronomio 7:26. Este versículo no es simbólico ni exagerado, es una advertencia directa. Hay objetos que por su origen o su carga espiritual pueden abrir puertas al enemigo en nuestros hogares. Hoy exploraremos cómo ciertos elementos que parecen inofensivos pueden convertirse en puntos de entrada para influencias espirituales oscuras. Te mostraremos cómo identificarlos, entender su impacto y eliminarlos completamente de tu vida. El propósito de este video es revelarte las raíces espirituales que podrían estar afectando tu paz y comunión con Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y restaurar la santidad de tu hogar? En muchas ocasiones las personas se preguntan por qué sus hogares parecen estar envueltos en una atmósfera densa, cargada, pesada. A veces no es evidente. No hay gritos, no hay peleas constantes, pero hay algo, una tensión sutil que oprime el ambiente, un cansancio que no desaparece con el descanso, un temor inexplicable al estar solos o al apagar las luces. Algunos sienten una inquietud permanente, otros experimentan pesadillas frecuentes o incluso ataques espirituales durante la noche. Lo más preocupante es que, sin saberlo, ese malestar puede tener un origen espiritual concreto. Objetos consagrados a prácticas ocultas que están dentro del hogar. La mayoría de las personas los ignoran o los minimizan, pensando que son simples decoraciones o recuerdos inofensivos. Pero desde una perspectiva bíblica, estos elementos no son solo cosas materiales, son portales, son llaves que permiten el acceso de influencias demoníacas al espacio sagrado que debería estar consagrado al Señor. La palabra de Dios es clara y directa en este tema. En Deuteronomio 7:26 encontramos una advertencia poderosa. No meterás cosa abominable en tu casa para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Este versículo no deja espacio a interpretaciones ambiguas. Dios está diciendo que traer a casa algo que Él llama abominable tiene consecuencias espirituales reales. Y cuando Él usa la palabra anatema, se refiere a algo maldito, algo que ha sido destinado a destrucción, algo que no debe ser tocado ni conservado. No es simplemente una sugerencia para tener cuidado con ciertas cosas. Es una orden que busca preservar nuestra integridad espiritual y la santidad del lugar donde habitamos. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo los objetos pueden tener carga espiritual, no por su materia, sino por el propósito y consagración que llevan detrás. En el libro de Josué, capítulo 7, se relata la historia de Acán, un hombre del pueblo de Israel que desobedeció la orden de Dios al tomar para sí objetos malditos durante la conquista de Jericó. A pesar de que eran cosas bonitas y valiosas, un manto babilónico, plata y oro, estaban bajo maldición, y por haberlos escondido en su tienda, el pueblo entero sufrió derrota en batalla. La ira de Dios se encendió, y no fue hasta que se descubrió el pecado y se eliminaron los objetos que la bendición regresó. Esto nos enseña que no importa cuán atractivo o costoso sea un objeto, si ha sido consagrado al mal, se convierte en un vínculo directo con fuerzas espirituales contrarias a Dios. Hoy en día estos objetos malditos no siempre tienen la apariencia obvia de lo oculto. A veces se presentan como artesanías de lugares exóticos, recuerdos de viajes, adornos con símbolos desconocidos o incluso regalos cargados
con intención oculta. En otras ocasiones son artículos comprados en tiendas de esoterismo, velas ritualizadas, piedras de invocación, figuras de santería, amuletos de poder, péndulos, tableros de ouija o cartas de tarot. Muchos no comprenden que estos objetos han sido previamente consagrados a entidades espirituales por medio de rituales específicos. Esas consagraciones permanecen incluso cuando los objetos cambian de manos. Y al llevarlos a casa, no solo se introduce una decoración, se está dando permiso legal al enemigo para entrar, operar y establecerse. Es precisamente en esa ignorancia donde el enemigo actúa con mayor libertad. Como dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No porque no amaban a Dios, no porque no oraban, sino porque desconocían principios espirituales fundamentales. Traer un objeto consagrado al mal a nuestra casa es como dejar la puerta abierta a un ladrón. Puede entrar, tomar, dañar y robar, y lo hará sin que nos demos cuenta hasta que el daño sea evidente. La falta de paz, las enfermedades repetitivas sin explicación médica, las rupturas familiares, la pérdida constante de recursos económicos o los episodios de insomnio profundo con presencias oscuras son síntomas que muchas veces tienen raíz en objetos que deberían haberse destruido desde el principio. Recuerdo el caso de una mujer que había comprado una estatua decorativa en un mercado de otro país. Era una figura artesanal tallada en madera, con rasgos misteriosos y un aire antiguo. Al principio pensó que era una pieza exótica. La colocó en la sala de su casa, justo sobre la chimenea. Lo que no sabía es que aquella figura era una representación de un ídolo ancestral al cual se le rendía culto en rituales de sangre. Desde el día en que la llevó a casa, comenzaron los conflictos. Su hijo, que antes dormía tranquilo, comenzó a tener terrores nocturnos. Ella misma empezó a experimentar ansiedad intensa y una sensación constante de que alguien la observaba. No fue sino hasta que asistió a una reunión donde se habló de estos temas, que comprendió el origen espiritual del problema. Se deshizo del objeto y oró para romper cualquier vínculo abierto. Esa misma noche, por primera vez en meses, su hijo durmió sin interrupciones. Este tipo de relatos no son leyendas urbanas ni exageraciones. Son experiencias que revelan una realidad espiritual que muchos prefieren ignorar, pero que sigue operando con fuerza. La Biblia habla de un mundo invisible en constante actividad. Efesios 6:12 lo afirma: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta guerra espiritual no ocurre solo en templos o en batallas misioneras. Ocurre en el corazón de nuestros hogares, en cada habitación, en cada objeto que decide permanecer ahí. Otra historia impactante es la de un joven que, tras explorar prácticas de meditación y energía, adquirió un set de cristales y figuras de budismo tibetano, creyendo que le aportarían paz y equilibrio. Colocó un altar en su habitación, encendía incienso y repetía afirmaciones cada noche. Pero lo que comenzó como una búsqueda espiritual terminó en una pesadilla. Comenzó a tener visiones perturbadoras, parálisis del sueño, y una vez incluso sintió que algo invisible lo sujetaba por el cuello mientras dormía. Cuando buscó ayuda, un consejero cristiano le explicó que esos objetos eran portadores de legalidad espiritual. Decidió destruir todo. Oró con fe y comenzó a llenar su habitación con alabanza. A los pocos días, toda opresión desapareció. Es fundamental entender que en el mundo espiritual existen puertas y alianzas. Un objeto consagrado al enemigo no es neutro.
está marcado y al colocarlo en un ambiente afecta espiritualmente ese lugar. Así como el arca del pacto traía la gloria de Dios donde se encontraba, también existen objetos que traen la presencia contraria. Por eso el mandato bíblico no es simplemente guardar distancia, sino destruir lo que ha sido consagrado al mal. En Hechos 19:19 leemos lo que hicieron los nuevos creyentes en Éfeso. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. No les importó el valor económico. Lo que les importaba era limpiar sus vidas y hogares de toda contaminación espiritual. El error más común que cometen muchos creyentes es pensar que mientras oren y lean la Biblia, nada los puede tocar. Pero la realidad es que la fe no anula la obediencia. Dios espera que cooperemos con su espíritu. Y eso implica revisar nuestra casa, examinar lo que hay dentro y tener el valor de deshacernos de lo que contamina. El libro de 2 Corintios 6:16-17 es directo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Es imposible vivir en plenitud espiritual si coexistimos con objetos que honran a dioses extraños, energías oscuras o prácticas ocultistas. La lucha no es contra lo físico, sino contra lo que esos elementos representan. Incluso en casos donde una persona no tuvo intención de involucrarse en el ocultismo, si posee objetos que han sido consagrados a esas prácticas, los efectos espirituales serán los mismos. La legalidad espiritual no depende de la intención, sino de la presencia del objeto. Es por eso que Dios, en su sabiduría y amor, nos instruye a eliminar lo abominable, no por temor, sino por protección, porque Él desea habitar entre nosotros, llenar nuestro hogar con su paz, su presencia, su gloria. Pero como lo declara Isaías 42:8, yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Cuando compartimos el espacio de nuestro hogar con objetos consagrados al enemigo, estamos violando este principio. No se puede invitar a Dios a morar donde también se honra, aunque inconscientemente, al adversario. La transformación de un hogar no comienza solo con la oración, sino también con una acción concreta: limpiar el espacio, santificarlo, consagrarlo. Revisar cada rincón, cada estantería, cada cajón olvidado. No para caer en paranoia, sino para ejercer autoridad espiritual. Porque donde habita el Espíritu de Dios no puede reinar la oscuridad. Y donde se remueven las raíces del mal, brota la bendición. A lo largo de este video seguiremos revelando otros objetos que también pueden estar afectando tu vida espiritual sin que lo sepas. Pero esta primera verdad es fundamental. Los objetos consagrados a prácticas ocultas no son decoración, son puertas. Y Dios nos llama hoy a cerrarlas para siempre. La decisión está en tus manos. ¿Seguirás tolerando lo que Dios te ha llamado a rechazar o te atreverás a tomar autoridad espiritual sobre tu hogar? Porque lo que está en juego no es solo el ambiente de tu casa, sino la paz de tu alma y el destino espiritual de tu familia. Esta es la hora de decidir, de actuar, de purificar tu espacio y declarar con convicción: en mi casa solo el Espíritu Santo tiene lugar. Desde los comienzos de la humanidad, las imágenes han sido un medio poderoso de expresión, pero también un canal peligroso de conexión espiritual. En muchas culturas antiguas, las esculturas, pinturas, máscaras y símbolos no eran simples objetos decorativos, sino representaciones físicas
de deidades, fuerzas o espíritus invocados por medio de rituales, la Biblia revela con claridad cómo el enemigo ha utilizado lo visual para seducir, confundir y contaminar el corazón del pueblo de Dios. Y lo que ocurrió en aquellos tiempos no ha cesado. Hoy esa misma estrategia se mantiene activa, oculta bajo la apariencia del arte moderno, el gusto estético o la colección cultural, infiltrándose en los hogares cristianos sin levantar sospechas. En Éxodo 24:5 el Señor establece una instrucción contundente que trasciende épocas y contextos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Esta orden no está limitada a la idolatría explícita. Incluye toda imagen que pueda representar una presencia espiritual ajena a Dios. Toda figura que active la adoración, la conexión o el acceso a lo invisible por medio de lo visible. Lo que Dios está estableciendo no es una prohibición del arte en sí mismo, sino una advertencia contra todo arte que se convierta en instrumento espiritual de oscuridad. Cuando una imagen lleva incrustada una carga simbólica contraria al Espíritu de Dios, se convierte en un punto de contacto. A través de ese símbolo se establece una legalidad espiritual. Así como en el Antiguo Testamento, Dios mandaba colocar ciertos objetos santos en el tabernáculo para manifestar su gloria, también el reino de las tinieblas utiliza imágenes para establecer un ambiente propicio a su influencia. Es en ese contexto que muchas casas están adornadas con máscaras tribales, esculturas paganas, cuadros surrealistas, con figuras distorsionadas, rostros demoníacos, disfrazados de expresión artística, o símbolos esotéricos integrados en diseños aparentemente inofensivos. Cada uno de estos elementos puede operar como un ancla espiritual que atrae a lo impuro y rechaza lo sagrado. Isaías 30:22 dice: entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo inmundo y les dirás: fuera de aquí. Esta es la actitud que Dios espera de su pueblo cuando se enfrenta a lo que Él considera impuro, contaminante, abominable. No hay espacio para el aprecio cultural o el apego estético. El discernimiento espiritual debe prevalecer por encima del gusto visual, porque lo que está en juego no es la decoración de una sala, sino la pureza espiritual del ambiente donde el Espíritu Santo ha sido invitado a morar. En muchos casos estas imágenes no necesitan representar a una figura religiosa para ser peligrosas. Basta con que hayan sido inspiradas o creadas bajo una atmósfera contraria a Dios. La Biblia nos enseña que el origen pluripural y el origen espiritual de las cosas determina su influencia. En 1 Corintios 10:20 leemos: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esta participación no ocurre solamente al asistir a un ritual, sino también al conservar y exhibir objetos que han sido creados con intención espiritual impura. Cuando el arte nace en contextos donde se rinde culto a ídolos, donde se canalizan energías o donde se representan figuras de deidades paganas, ese arte está marcado espiritualmente. En muchas casas hay cuadros abstractos que, al observarlos detenidamente, revelan formas que representan entidades oscuras, miradas distorsionadas o símbolos relacionados con prácticas ocultas. El enemigo se especializa en lo sutil. No siempre se presentará con cuernos o fuego. A menudo se oculta detrás de trazos elegantes, formas geométricas o diseños aparentemente modernos. En 2 Corintios 11:14 el apóstol Pablo escribe: y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si puede disfrazarse así, también puede inspirar arte que seduce por su belleza, pero corrompe por su origen. No todo lo que parece bello es bueno. No todo lo que llama la atención de visión visual edifica el espíritu. Y ese es uno de los engaños más eficaces que el enemigo ha utilizado. Hacer pasar como estético lo que en realidad es espiritual y contrario a la santidad de Dios. En el tiempo de los reyes de Israel, cuando el pueblo se desvió de la verdadera adoración, una de las primeras señales fue la introducción de imágenes extrañas en el templo y en los hogares. En 2 Reyes 23-24 se describe la reforma de Josías, un rey justo que comprendió el peligro de conservar cualquier representación impura. Igualmente quitó Josías todos los encantadores, adivinos, terafines e ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. Esta limpieza fue necesaria para restaurar el pacto con Dios, y lo que fue válido entonces sigue siendo urgente ahora, porque el enemigo no ha dejado de usar las imágenes como canales de contaminación espiritual. Lo hace con mayor astucia, porque sabe que el ojo humano es la puerta más directa al alma. Jesús mismo lo afirmó en Mateo 6:22-23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Este principio espiritual va más allá de la mirada física. Se refiere a todo lo que permitimos que entre a nuestro interior a través de la vista. Y si la vista se acostumbra a convivir con lo impuro, tarde o temprano, el alma lo justificará. El arte oscuro comienza a normalizar lo demoníaco, lo distorsionado, lo caótico. Y una vez normalizado, se convierte en parte del entorno. Pero lo que es parte del entorno termina formando parte de la atmósfera espiritual del lugar. Por eso no se trata solo de lo que vemos, sino de lo que permitimos que permanezca en el espacio que debería estar lleno únicamente de luz. El discernimiento en esta área no es automático, se cultiva con una vida de oración y meditación en la palabra. Hebreos 5:14 declara que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta madurez no significa conocer todo sobre arte, sino tener la sensibilidad espiritual suficiente para reconocer cuando algo visual trae paz y pureza y cuando algo introduce inquietud y contaminación. Dios no nos llama a vivir en temor, sino en autoridad, pero esa autoridad comienza con la separación. En Levítico 20:26, Dios habla a su pueblo con claridad: habéis de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ser apartados implica distinguir, evaluar, limpiar, renunciar. Los hogares consagrados a Dios no pueden albergar imágenes que glorifican el pecado, el caos o la oscuridad. La santidad no admite mezcla. El fuego de Dios no baja sobre altares contaminados. El Espíritu Santo no habita con comodidad en espacios donde símbolos paganos, máscaras de rituales o cuadros inspirados por corrientes ocultistas están colgados en las paredes. A veces basta con una imagen para que toda la atmósfera se vea afectada. El enemigo no necesita una puerta grande. Con una rendija le basta para entrar, operar y sembrar división, confusión o perturbación. En Apocalipsis 18:4 hay una voz que clama con urgencia: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este llamado, aunque fue dirigido originalmente a la gran Babilonia, sigue resonando en nuestros días. Nos exhorta a separarnos de todo lo que representa su sistema
incluyendo las imágenes que exaltan su espíritu. En muchos casos, el arte moderno promueve el relativismo, el hedonismo, el esoterismo e incluso blasfemias disfrazadas de creatividad. No todo lo que se vende en galerías o tiendas es apto para un hogar que ha sido dedicado a la gloria de Dios. Es tiempo de mirar nuestras paredes con otros ojos, evaluar qué tipo de imágenes decoran nuestros espacios, preguntarnos si cada objeto refleja luz o sombra, si proyecta verdad o engaño, si produce paz o incomodidad espiritual. La respuesta a estas preguntas puede revelar mucho más de lo que imaginamos, porque allí donde hay imágenes contaminadas, también hay atmósferas espirituales cargadas. Y cuando se remueven, la luz fluye con mayor libertad, la presencia de Dios se manifiesta con mayor intensidad y la comunión espiritual se fortalece. En este proceso de purificación es necesario tener valor y determinación. No se trata de reemplazar arte por vacíos. Se trata de consagrar cada espacio a aquel que lo llenará con su gloria. En cada rincón donde antes hubo un símbolo pagano, puede ahora haber una declaración de fe. Donde hubo un cuadro perturbador, puede haber una promesa bíblica enmarcada. La transformación no es estética, es espiritual. Y cada paso que damos en esa dirección es una invitación más clara al Espíritu Santo para que habite con plenitud entre nosotros. El arte tiene poder. Puede construir o puede destruir, puede edificar la fe o puede abrir puertas al engaño. Por eso es urgente volver a mirar lo que colgamos en nuestras paredes, lo que colocamos sobre nuestras estanterías, lo que permitimos que habite en nuestros espacios más íntimos. Porque donde mora la imagen equivocada, también puede morar el espíritu equivocado. Pero cuando todo en el hogar refleja la luz de Cristo, entonces el enemigo no encuentra dónde esconderse. Y la atmósfera cambia, no por magia, sino por obediencia. Hoy más que nunca, la pureza visual en el hogar es una necesidad espiritual. Y aquellos que deseen ver la gloria de Dios manifestarse en sus vidas deben estar dispuestos a apartar todo lo que contamina, aunque parezca inofensivo, porque no se trata de estética, se trata de santidad. Y solo cuando todo lo oscuro es removido, el Señor puede llenar la casa con su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En el corazón del ser humano existe un anhelo profundo por protección. Es un deseo legítimo y natural que refleja la necesidad de sentirse resguardado, guiado, acompañado en medio de un mundo que muchas veces parece incierto, hostil o espiritual y emocionalmente agotador. Sin embargo, cuando ese deseo es desviado hacia fuentes que no provienen de Dios, se convierte en una oportunidad peligrosa para el enemigo. A lo largo de la historia, una de las estrategias más sutiles que ha utilizado para desviar la adoración ha sido ofrecer sustitutos, ídolos que imitan lo sagrado, objetos que prometen seguridad, figuras que aparentan religiosidad, pero que han sido diseñadas para distraer, desviar o contaminar. En muchos hogares cristianos, sin saberlo, se encuentran figuras religiosas falsas y amuletos que no glorifican a Dios, sino que perpetúan una forma de idolatría disimulada. Este tipo de elementos no son simples piezas ornamentales, son una distorsión del verdadero culto y una entrada espiritual a lo que la Biblia considera abominación. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, el pueblo de Israel se impacientó. Aunque habían visto el poder del Señor liberándolos de Egipto, no tardaron en fabricar una imagen visible a la que pudieran atribuirle el cuidado que Dios les estaba dando. En Éxodo 32 se narra cómo construyeron un becerro de oro y le ofrecieron sacrificios. Lo más revelador no fue solo la creación de la figura, sino que al hacerlo dijeron: este es tu Dios,
oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Cambiaron al Dios invisible y verdadero por una representación material que pudieran manipular, tocar, adorar. Este acto despertó la ira de Dios y trajo juicio al campamento. Lo mismo ocurre hoy cada vez que se deposita fe en una figura que usurpa el lugar de Dios, aunque se vista con apariencia piadosa. Las figuras religiosas falsas pueden tener forma de santos, vírgenes, ángeles decorativos u otros elementos similares. Aunque a menudo se les asocia con protección o devoción, si su presencia desplaza la centralidad de Cristo o se convierten en objetos de veneración, se cruzan los límites de la fe verdadera. Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 lo establece con firmeza. Yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Lo que comienza como un gesto de respeto cultural o tradición familiar puede fácilmente convertirse en una forma de idolatría moderna, aceptada socialmente, pero espiritualmente tóxica. Uno de los errores más comunes es creer que tener una figura religiosa en casa equivale a tener protección espiritual, pero la verdadera protección viene de la presencia activa del Espíritu Santo, no de una estatua. En el Salmo 121, 7-8, se nos asegura: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta promesa no está condicionada a un objeto, está anclada en una relación viva con Dios, en una comunión constante con su palabra y su voluntad. Sustituir esa relación por un amuleto, una imagen o un símbolo es otorgar poder espiritual a lo que no tiene vida. En muchos contextos religiosos los amuletos son promovidos como instrumentos de protección, buena suerte o canal de bendición. Cruces que han sido bendecidas con fórmulas esotéricas, medallas con inscripciones no bíblicas, collares supuestamente sagrados, figuras de ángeles que no tienen respaldo doctrinal y hasta oraciones escritas con estructuras rituales ajenas a las Escrituras. Estos elementos, lejos de atraer la bendición, pueden convertirse en puntos de contacto para influencias espirituales contrarias al reino de Dios. Deuteronomio 18, 10-12 advierte claramente: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Aun cuando estos objetos se presenten como parte de la tradición o la devoción, si están conectados con prácticas espirituales no autorizadas por Dios, son considerados impuros. En el Nuevo Testamento, los apóstoles enfrentaron repetidamente el problema de los ídolos disfrazados de religión. En 1 Corintios 10:14, Pablo exhorta: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esta instrucción no estaba dirigida a paganos, sino a creyentes. El mensaje es claro: no basta con ser parte del pueblo de Dios. Es necesario mantener el corazón limpio de toda forma de sustitución espiritual. Huir no significa convivir con estas imágenes pasivamente, sino tomar una decisión radical de removerlas por completo de nuestras vidas y hogares. A menudo estas figuras están tan arraigadas culturalmente que removerlas parece una ofensa o un acto de desprecio a generaciones anteriores. Pero cuando una tradición se interpone entre el alma y Dios, debe ser derribada. Jesús confrontó este problema cuando dijo en Marcos 7:13: invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. La tradición nunca debe tener más peso que la verdad revelada. Y si mantener una figura religiosa compromete la pureza de nuestra fe, no hay argumento cultural que justifique su permanencia. El corazón humano tiene una tendencia natural
a depositar confianza en lo tangible. Pero la fe bíblica nos llama a caminar no por vista, sino por fe. En Hebreos 11:1 se define: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta convicción no necesita representaciones físicas para mantenerse firme. Al contrario, cuando se busca un punto visual de apoyo para creer, se debilita la verdadera confianza en el poder de Dios. El mismo apóstol Pablo enseña en 2 Corintios 5:7: porque por fe andamos, no por vista. Todo aquello que necesite ser visto o tocado para ser creído se aleja del modelo de fe que agrada al Señor. La idolatría no solo consiste en adorar una figura, también ocurre cuando se atribuyen cualidades divinas a un objeto. Si alguien cree que su hogar está protegido porque tiene una imagen colgada en la pared o un objeto bendecido sobre la puerta, está desplazando su confianza del Dios vivo hacia una cosa inerte. Jeremías 10:5 describe a estos ídolos como espantapájaros en un huerto de pepino, y no pueden hablar, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Esta es la realidad de los ídolos. No protegen, no bendicen, no intervienen. Solo ocupan un lugar que no les pertenece. Y, por tanto, abren espacio para que otras entidades espirituales lo ocupen. Cuando una figura religiosa es colocada en un lugar de reverencia dentro del hogar, y a esa figura se le habla, se le pide o se le honra, se ha instaurado un altar. Aunque no se enciendan velas ni se reciten oraciones formales, la actitud del corazón revela la idolatría. Y donde hay idolatría, hay separación de Dios. En Ezequiel 14:3, el Señor confronta al pueblo a través del profeta. Estos hombres han levantado sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser consultado por ellos? Esta declaración muestra que el verdadero altar puede estar oculto en el interior. Pero si ese altar interno se refleja en lo externo y lo externo se manifiesta en forma de figura, entonces hay una puerta abierta que debe cerrarse. Dios no necesita representación material, Él es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, como dijo Jesús en Juan 4:24. No hay figura, medalla, estatua ni símbolo que pueda capturar su esencia. Cualquier intento de hacerlo empobrece la visión de su gloria y reduce lo eterno a lo temporal. Por eso, los creyentes están llamados a limpiar sus hogares de todo lo que suplante o distorsione la imagen de Dios. No por legalismo, sino por amor. No por temor, sino por celo santo. La presencia de estas figuras religiosas falsas y amuletos no solo afecta la atmósfera espiritual del hogar, también afecta la autoridad espiritual de quienes allí habitan. Cuando se tolera lo que Dios abomina, se pierde terreno en el mundo invisible. La oración pierde fuerza, la paz se diluye y las bendiciones parecen estancarse. Pero cuando se honra al Señor con pureza, Él se manifiesta con libertad. En 2 Crónicas 16:9 se dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Este favor se activa cuando se elimina todo lo que contamina, todo lo que compite con su gloria, todo lo que usurpa su lugar. El llamado no es a juzgar, sino a despertar. No se trata de condenar a quienes han caído en esta práctica por desconocimiento, sino de traer a la luz una verdad que libera. Porque una vez que se reconoce el engaño, también se recibe la gracia para corregirlo. Dios no está esperando perfección, sino obediencia.
Y cada imagen retirada, cada amuleto destruido, cada figura descartada, es un acto de rendición que atrae su favor. Cuando Jesús entró al templo y vio a los cambistas, se reaccionó con una santa indignación. Derribó las mesas, volcó las sillas y dijo: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo de Mateo 21:13. Esta escena no es solo un relato histórico, sino una figura profética. Hoy cada hogar cristiano es un templo. Y el Señor sigue deseando que esos templos estén libres de toda contaminación, llenos de adoración genuina, consagrados a su gloria. Las imágenes que no honran su santidad deben ser removidas con la misma determinación con la que Jesús limpió aquel lugar sagrado, porque donde hay pureza hay poder, donde hay verdad hay libertad. Y donde solo Él es exaltado, su presencia se derrama sin medida. Esta es la decisión que transforma hogares y destino, porque lo que está en juego no es una tradición ni una decoración, sino la gloria de Dios manifestándose plenamente en medio de su pueblo. Desde tiempos antiguos la transmisión de objetos de una generación a otra ha sido vista como un acto de valor, memoria y continuidad. Los hogares están llenos de cosas que pertenecieron a abuelos, padres o incluso personas cuya historia permanece envuelta en afecto o respeto. Sin embargo, la Biblia enseña que no todo lo que se hereda es una bendición y que no todos los objetos que pasan de mano en mano están exentos de carga espiritual. Existen posesiones que, lejos de ser recuerdos inocentes, han sido contaminadas por prácticas, pactos o estilos de vida ajenos a la voluntad de Dios. Cuando estos objetos cruzan el umbral de una casa consagrada al Señor, no lo hacen de manera neutral, sino como portadores silenciosos de ataduras invisibles que comienzan a operar en lo oculto. En el mundo espiritual, las cosas materiales no solo tienen función práctica o estética, también pueden funcionar como puntos de contacto con dimensiones que trascienden lo físico. Lo que para muchos es solo una pieza decorativa antigua, puede haber sido antes un objeto de pacto, un canal de invocación o parte de una vida consagrada al pecado. Dios es muy claro respecto a las transferencias espirituales. En Éxodo 25 se declara: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta visita generacional no se limita a una acción intangible. A menudo se manifiesta a través de cosas heredadas que conservan como marcas espirituales las consecuencias del pasado. No se puede ignorar que muchos objetos conservan una memoria espiritual. No porque los materiales tengan conciencia, sino porque el mundo espiritual honra los pactos. Si un objeto fue entregado, invocado, consagrado o utilizado en contextos impíos, su historia lo acompaña. No importa cuán valioso sea, cuán estéticamente atractivo o cuántos años tenga en posesión de una familia. Si en su origen hubo contaminación espiritual, sigue siendo un canal por el cual pueden manifestarse influencias ajenas al reino de Dios. La palabra no nos llama a conservar por nostalgia, sino a discernir con sabiduría. En Josué 6:18 se da una advertencia clara: guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Esto nos muestra que basta con conservar lo que ha sido marcado por Dios como impuro para traer maldición al entorno. A través de la historia de Israel, una de las constantes fue la orden de eliminar todo lo que hubiera sido parte de culturas idólatras. No se trataba solo de destruir altares, sino también de purificar el espacio de todo objeto que hubiera sido contaminado por la idolatría. En Deuteronomio 7:25-26 se instruye: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego,
No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlos para ti. No sea que tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Esta indicación no era un acto extremo, era una protección. Porque los objetos, aunque parezcan inertes, son puertas cuando están ligadas a lo impío. No hay objeto que justifique poner en riesgo la presencia del Espíritu Santo en casa. Ningún recuerdo merece más fidelidad que la obediencia a Dios. Las emociones que vinculan a una persona con algo heredado no tienen más peso que el mandato divino de apartarse de lo que contamina. Pablo lo afirma con claridad en 2 Corintios 6:17. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esta separación no es emocional, es espiritual. Implica cortar con vínculos invisibles que han sido mantenidos a través de objetos que debieron haber sido descartados. Muchos hogares albergan sin saberlo objetos que fueron parte de prácticas esotéricas. Elementos de decoración usados en rituales, joyería usada en consagraciones, mobiliario que estuvo en ambientes donde se practicaban invocaciones, figuras talladas con símbolos ancestrales. No es suficiente desconocer su origen. La ignorancia no protege. Lo que protege es la luz de la verdad, el discernimiento, la renuncia, la purificación activa. Efesios 5:11 lo expresa con contundencia. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y esa reprensión no se limita a palabras, implica acciones concretas. Revisar lo que se tiene, evaluar, preguntar, orar. Y si algo genera inquietud, pedir al Espíritu Santo dirección sobre su permanencia. El enemigo no necesita un ídolo para operar. Le basta con una legalidad. Y muchas veces esas legalidades están escondidas dentro de herencias emocionales disfrazadas de tesoros familiares. El alma humana se apega a lo que representa historia, pero el espíritu debe apegarse a lo que representa santidad. Y cuando esas dos cosas entran en conflicto, debe prevalecer lo que agrada a Dios. En Levítico 27:8 se da un llamado claro. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardaréis mis estatutos, y los pondréis por obra. Yo Jehová que os santifico. La santidad no es solo una actitud interior, también es una limpieza del entorno, una determinación de no convivir con lo que Dios ha declarado impuro. Uno de los aspectos más delicados de este tema es la tendencia a minimizarlo. Muchos creen que porque no sienten nada extraño o no experimentan manifestaciones evidentes, no hay problema. Pero la actividad espiritual no siempre se manifiesta con violencia. A menudo opera con sutilidad, robando la paz poco a poco, sembrando confusión sin ruido, generando pesadez espiritual sin explicación. Y cuando se intenta avanzar en áreas clave como la oración, la adoración, la unidad familiar, surgen resistencias que no tienen una causa visible. Estas resistencias muchas veces se alimentan de lo oculto, de lo no confrontado, de lo heredado, sin filtrar espiritualmente. Dios no llama a vivir con miedo, sino con discernimiento. No manda a sospechar de todo, sino a someter todo a su luz. En 1 Tesalonicenses 5:21-22 se nos exhorta: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, examinadlo todo. Ese todo incluye lo que se conserva por costumbre, por historia, por emoción. No hay objeto que esté exento de este mandato. Y si después de examinar hay duda, se debe aplicar otro principio bíblico. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Si no hay paz para conservarlo, no debe permanecer. Muchos creyentes han limitado la limpieza espiritual a su corazón, pero la Biblia revela que el entorno también importa.
El Antiguo Testamento describe con detalle cómo debía ser consagrado el tabernáculo, cada mueble, cada cortina, cada instrumento. Nada se dejaba al azar, todo era ungido, separado, santificado. Porque donde habita Dios no debe haber mezcla. Si eso era válido para una tienda móvil, ¿cuánto más lo será para los hogares donde hoy habitan aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero? En Hebreos 3:6 se dice: Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Y si somos casa, debemos limpiarla completamente. El problema no es el objeto en sí. El problema es la historia que carga, lo que ha sido usado, lo que ha sido entregado, lo que ha sido parte de vidas contaminadas, de pactos rotos, de caminos torcidos. El reino de Dios no avanza con las tres. Y muchos hogares están tratando de edificar sobre fundamentos que siguen atados a maldiciones pasadas por no haber roto completamente con lo heredado. En Gálatas 5:1 leemos: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esa libertad incluye deshacerse de lo que trae de vuelta las cadenas del pasado. Todo lo que se permite dentro de un hogar comunica un mensaje espiritual, o glorifica a Dios o lo ofende. No existe el territorio neutro. La luz y las tinieblas no negocian. O se cierra la puerta completamente, o se deja una rendija. Y el enemigo no necesita una invitación explícita. Le basta con una tolerancia pasiva. Por eso el llamado del Espíritu es radical, firme, urgente. No se trata de revisar con temor, sino con autoridad. No se trata de juzgar a quienes nos heredaron cosas, sino de tomar la responsabilidad de santificar lo que hoy está bajo nuestro cuidado. La obediencia a esta verdad tiene repercusiones profundas. Cuando se rompen los vínculos con objetos que arrastran contaminación espiritual, el ambiente cambia. El peso invisible que antes oprimía comienza a disiparse. La oración fluye con más libertad. La palabra se recibe con más claridad. La atmósfera se llena de la presencia del Espíritu Santo, porque Dios honra a quienes lo honran y Él no comparte su gloria con objetos malditos. En 1 Samuel 2:30 dice: Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ninguna herencia vale más que su presencia. Ningún mueble, joya, fotografía, libro, carta, prenda o reliquia puede ocupar el lugar que le pertenece solo a Él. El hogar del creyente no es un museo, es un altar. No es un depósito de memorias pasadas, es un templo vivo para la manifestación del Dios eterno. Y si algo impide que su espíritu repose con libertad, debe ser removido sin titubeos, sin nostalgia, sin doble ánimo. Esta es la hora de levantar hogares sin mezcla, de abrir puertas solo al Espíritu de Dios, de cerrar toda legalidad, destruir todo anatema y declarar con fe y firmeza que esa casa ha sido consagrada, no por tradición, sino por convicción, no por emoción, sino por verdad, porque cuando se santifica lo que se habita, se multiplica la bendición, y cuando se elimina todo rastro de lo impuro, el cielo se abre y la presencia de Dios llena cada rincón con paz, poder y propósito eterno. El mundo actual ha normalizado lo que antes era advertido. En el nombre del entretenimiento se han abierto puertas a las tinieblas que ahora operan con libertad, incluso dentro de hogares que han sido consagrados a Dios. Lo que en otro tiempo se identificaba claramente como ocultismo o brujería, hoy es presentado como ficción, juego, fantasía o cultura popular, pero el espíritu que opera detrás no ha cambiado. Sigue siendo el mismo enemigo, utilizando nuevos disfraces, nuevos lenguajes y nuevos canales
para infiltrarse y contaminar. La ignorancia no es escudo y la pasividad no es protección. Cuando se introduce entretenimiento contaminado en casa, se permite la entrada de espíritus que no pertenecen al reino de Dios. Y lo que parece inofensivo puede ser la raíz de una atmósfera de confusión espiritual, insomnio, rebeldía, ansiedad o estancamiento. La Escritura establece una línea clara entre lo santo y lo profano. Dios no comparte su gloria con representaciones de maldad, ni habita donde se tolera lo que Él aborrece. En Deuteronomio 18, 10 a 12, se enumeran prácticas espirituales prohibidas: adivinación, hechicería, invocación de muertos, encantamientos, todo lo que forma parte del mundo oculto. El versículo 12 es determinante, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa de delante de ti. Aunque muchos de estos actos se ven hoy como elementos de entretenimiento, películas sobre brujería, videojuegos con invocaciones, libros que glorifican la magia o series donde se celebran demonios, el contenido espiritual que contienen no cambia por la intención con la que se consumen. Lo que es abominable para Dios sigue siendo abominable aunque se disfrace de cultura popular. La mente y el espíritu son campos que deben protegerse. Todo lo que se observa, se escucha y se medita tiene un efecto directo sobre el alma. En Mateo 6, 22 a 23, Jesús declara: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Esta afirmación no está limitada a la visión física, sino a todo lo que se permite entrar por los sentidos. Cuando se consume contenido que glorifica lo inmundo, que presenta al mal como deseable o al pecado como divertido, no se está neutral. Se está participando de una comunión espiritual perversa que entrena el corazón a tolerar lo que Dios reprueba. Las generaciones jóvenes están siendo formadas con una dieta visual y auditiva cargada de distorsión espiritual. No se trata solo de evitar lo violento o lo inmoral, sino de discernir la fuente espiritual detrás de cada contenido. Películas donde se exaltan posesiones, rituales, pactos con entidades oscuras o prácticas de necromancia están programando a millones de personas para que acepten como normal lo que la palabra llama rebelión directa contra el Altísimo. En Romanos 12:2, Pablo advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación del entendimiento no puede ocurrir cuando la mente está saturada con imágenes y sonidos inspirados por el infierno. El problema no es solo el contenido, sino la legalidad que se establece. Cuando se guarda en casa una colección de películas sobre demonología, libros de hechicería disfrazados de fantasía o juegos que operan en el plano espiritual con simbología y reglas ocultas, se está cediendo terreno al enemigo. No basta con decir: es solo un juego, es solo una historia, o yo no creo en eso. El mundo espiritual no opera según nuestras creencias, sino según principios. Y el principio es claro: aquello que glorifica las tinieblas no puede coexistir con la luz. En 2 Corintios 6, 14 a 15 se plantea la incompatibilidad espiritual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? La respuesta es ninguna. Tolerar lo impuro bajo el argumento del entretenimiento no elimina el efecto espiritual que tiene sobre el hogar. El alma se ensucia por lo que recibe y el corazón
pierde sensibilidad espiritual cuando se acostumbra a convivir con lo profano. En Efesios 5:11 se hace un llamado directo a los creyentes. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, ¿no? Sino más bien reprenderlas. No basta con no practicar estas cosas, hay que reprenderlas. Esto implica una actitud activa de rechazo, una postura firme de confrontación contra todo contenido que, aunque disfrace su mensaje con humor o estética, lleva la marca del adversario. La normalización del pecado en forma de espectáculo es una estrategia clara para que los sentidos se anestesien y el espíritu se adormezca. La Biblia advierte que en los últimos tiempos habría una creciente seducción a través de doctrinas de demonios. En 1 Timoteo 4:1 se afirma: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas doctrinas no siempre se presentan desde púlpitos. Muchas veces se infiltran a través de letras de canciones, guiones de series, mecánicas de videojuegos o estructuras narrativas de novelas. La doctrina es cualquier enseñanza repetida que moldea la forma de pensar. Si lo que se consume enseña que la oscuridad es atractiva, que el pecado no tiene consecuencias, que lo espiritual es un juego, se está siendo adoctrinado por el enemigo, aunque no se tenga conciencia de ello. Cada objeto que entra a un hogar tiene una carga espiritual. Si un libro fue escrito con inspiración demoníaca, aunque esté impreso en tinta y papel, sigue siendo un canal de influencia. Si un videojuego fue diseñado para simular rituales, abrir portales o participar en mundos oscuros, no es solo entretenimiento. Es una herramienta espiritual disfrazada. En Hechos 19:19 se describe la actitud de aquellos que, al recibir la verdad, tomaron medidas radicales. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. La limpieza espiritual no tiene precio. La libertad vale más que cualquier objeto valioso. No se trata de su valor comercial, sino de su carga espiritual. Dios no habita donde hay mezcla, y la mezcla más peligrosa es aquella que se tolera en nombre de la distracción. La familia que ora pero mantiene una estantería llena de libros de ocultismo disfrazados de literatura juvenil está sembrando confusión. El creyente que busca a Dios pero pasa horas consumiendo contenido que glorifica la violencia demoníaca está saboteando su crecimiento espiritual. La autoridad espiritual se debilita cuando se comparte espacio con lo impuro. En Apocalipsis 3:15-16, Jesús reprende a los tibios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual se alimenta de compromisos pequeños, de tolerancias sutiles, de concesiones en nombre del entretenimiento. La limpieza del hogar no es solo física, es espiritual. Y comienza revisando qué tipo de contenido se consume, qué tipo de objetos se guardan y qué tipo de atmósfera se está cultivando. Si hay películas que contradicen el carácter de Dios, deben salir. Si hay libros que promueven la hechicería o lo esotérico, deben ser eliminados. Si hay juegos que enseñan a participar en rituales, deben ser destruidos. El hogar debe ser un lugar donde el Espíritu Santo repose con libertad, donde no haya grietas por las que el enemigo pueda entrar. En Santiago 4:7 se da la clave: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia comienza eliminando todo lo que le da lugar.
Cada objeto retirado es una declaración espiritual. Cada contenido rechazado es un paso hacia la santidad. Cada acto de limpieza es una semilla de obediencia que produce fruto en la atmósfera del hogar. Dios honra al que honra su palabra. Y cuando un hogar se alinea con los principios del reino, la paz comienza a fluir. La oración se fortalece y la presencia divina se manifiesta con mayor intensidad. En Josué 24:15, el líder del pueblo declara: yo y mi casa serviremos a Jehová. Este servicio no es simbólico, es total. Implica decidir quién gobierna el ambiente del hogar. Y si el reino de Dios ha sido invitado, todo lo que contradice su naturaleza debe ser removido sin reservas. El enemigo no teme a una familia cristiana que ora si esa familia también consume contenido que lo glorifica. No teme a una casa donde hay Biblia si en la misma casa se saltan objetos o historias inspiradas por el infierno. La autoridad espiritual no se basa en títulos, sino en coherencia. Y esa coherencia comienza al reconocer que no todo lo que entretiene edifica, que no todo lo que divierte santifica, que no todo lo que el mundo celebra puede ser aceptado en un hogar consagrado a Dios. La santidad no es una carga, es una cobertura. Y quien decide proteger su casa limpiando su entretenimiento, está eligiendo vivir bajo esa cobertura. Este es el llamado para quienes desean ver libertad, bendición y dirección espiritual en su hogar. Cerrar las puertas al entretenimiento contaminado. Romper con la normalización del pecado disfrazado. Renunciar a toda forma de contenido que contradiga la verdad revelada, no como un acto religioso, sino como una expresión de amor al Dios que lo ha dado todo. Porque lo que se permite en casa influye en la vida, y lo que se tolera como inofensivo puede ser el canal por donde opera lo destructivo. El reino de Dios no es compatible con los diseños del enemigo, y cada hogar debe decidir a quién dará acceso. La atmósfera espiritual se construye cada día, con cada elección, con cada objeto, con cada imagen, con cada sonido. Si el deseo es que Dios habite, entonces todo lo que Él no habita debe irse. Y cuando esto ocurre, se libera un espacio donde el Espíritu puede llenar, transformar y dirigir. Allí donde antes había oscuridad, entra la luz. Donde había opresión, llega la paz. Donde había confusión, se establece claridad. Porque Dios honra a los que limpian el altar y bendice a los que purifican la casa. Cuando el Espíritu Santo habita en un lugar, no hay espacio para las tinieblas. La atmósfera espiritual de un hogar refleja las decisiones de quienes lo habitan. Lo que se tolera o se permite no es invisible en el mundo espiritual. Cada objeto tiene una voz, y esa voz se une a un ambiente que o fortalece la presencia de Dios o la interrumpe. La palabra nos muestra que el discernimiento no es un don exclusivo, es una necesidad para mantenernos alineados con la voluntad divina. En Hebreos 5:14 se afirma que los maduros son aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este ejercicio no ocurre por inercia, requiere atención, decisión, voluntad y una entrega total a la verdad revelada. Vivir en santidad implica mirar el entorno con ojos espirituales. No todo lo que parece inofensivo lo es. No todo lo que es culturalmente aceptado tiene aprobación divina. No basta con que un objeto sea estéticamente agradable o tradicional. Lo que importa es su origen, su propósito y su influencia espiritual. El discernimiento comienza cuando se decide evaluar la atmósfera de la casa a la luz de la palabra y no a través del filtro de las costumbres o la emoción. En Proverbios 3, 5 a 6 se nos exhorta a confiar en el Señor con todo el corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento.
En todos nuestros caminos debemos reconocerlo, y Él enderezará nuestras veredas. Este principio también se aplica al discernir lo que debe permanecer en nuestro hogar y lo que debe ser eliminado. El enemigo no necesita grandes portales para operar, le basta una rendija, una tolerancia, una falta de vigilancia. Por eso Jesús enseñó a velar y orar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En Marcos 14:38 esta instrucción se vuelve clave para entender que mantener un hogar limpio espiritualmente requiere vigilancia constante. No se trata de vivir en miedo, sino de vivir en obediencia. No se trata de eliminar cosas por impulso, sino por convicción nacida del Espíritu. Cuando el discernimiento está activo, se identifica rápidamente lo que no debe estar, lo que genera incomodidad en la oración, lo que interrumpe la paz, lo que oscurece el ambiente. Un hogar donde hay limpieza espiritual es un terreno fértil para el mover de Dios. El discernimiento permite no solo identificar el mal, sino cultivar lo bueno, lo puro, lo santo, en Filipenses 4:8. Pablo instruye a meditar en todo lo que es verdadero, justo, puro, amable y digno de alabanza. Esa meditación no solo se hace con la mente, también se refleja en lo que nos rodea, lo que vemos, lo que oímos, lo que conservamos. Todo comunica una realidad espiritual. Cuando el discernimiento guía cada decisión, el hogar se convierte en un santuario donde la presencia de Dios no solo visita, sino permanece. La verdadera libertad espiritual no comienza cuando se eliminan objetos físicos, sino cuando el corazón decide vivir sin reservas para Dios. Lo que se retira del hogar es solo un reflejo de lo que se purifica en el interior. Y aunque hoy hayamos hablado de objetos que atraen tinieblas, la enseñanza más profunda va más allá de lo visible. Es un llamado a revisar todo aquello que en cualquier forma ha reemplazado la centralidad de Cristo en nuestras vidas. No se trata únicamente de limpiar una casa, sino de convertirla en un lugar de altar, un espacio de encuentro, un territorio donde Dios pueda habitar sin obstáculos. El enemigo sabe que el lugar que no está ocupado por la presencia de Dios quedará expuesto a la confusión. Por eso su estrategia no es siempre llenar el hogar de caos visible, sino vaciarlo de lo esencial. Quitar la alabanza, reducir el tiempo de oración, apagar la pasión por la palabra, distraer con lo urgente y hacer que lo eterno parezca distante. Así poco a poco el ambiente espiritual se vuelve estéril, sin presencia, sin dirección, sin fuego. Pero cuando el creyente comprende que cada rincón del hogar puede convertirse en un espacio de adoración, entonces las tinieblas no encuentran lugar donde echar raíz. Esta conclusión no es un cierre, es una invitación. Una puerta abierta a una vida donde todo, desde lo que se cuelga en las paredes hasta lo que se piensa en el corazón, refleje la gloria de Dios. Porque más allá de eliminar lo impuro, el llamado es a llenar lo vacío. No basta con expulsar lo que contamina, hay que reemplazarlo con lo que santifica. Un hogar donde hay adoración, honra, gratitud y una continua búsqueda del rostro de Dios se convierte en una fortaleza espiritual impenetrable. En los tiempos bíblicos, cada vez que el pueblo de Dios reconstruía el altar y consagraba de nuevo el lugar, el fuego descendía del cielo. El fuego no bajaba por la estructura, sino por la entrega. Así también hoy, cuando se decide consagrar de nuevo la casa, cuando se toma la decisión de que cada objeto, cada ambiente, cada decisión honre al Señor, entonces su fuego desciende. Y con ese fuego viene la restauración, la protección, la provisión y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este es el momento para transformar el hogar en un lugar donde el cielo se sienta cómodo,
donde no haya mezcla ni tolerancia, sino devoción total, donde la atmósfera no esté gobernada por lo que se ve, sino por aquel que habita en lo secreto. Que cada cuarto sea un altar, que cada palabra que se pronuncie edifique, que cada acción sea una declaración de fe, y que todo lo que permanezca dentro de esas paredes sea digno de la presencia del Dios Santo. Porque cuando el hogar se convierte en templo, la vida entera se convierte en testimonio. Y allí el enemigo no puede permanecer.